Hola, buenos días. Hoy un día más nos encontramos todos en la sesión de dudas de registro salarial. Yo ya estoy compartiendo pantalla, espero que estéis viendo mi pantalla compartida donde se está viendo la web de Segurex, porque desde aquí, desde la web de Segurex, en el apartado de área de soporte, aquí en KPIs, que es la dirección, la web específica del registro salarial, es aquí donde vais a encontrar el manual de uso, vais a encontrar las formaciones iniciales, vamos a encontrar también la descarga de la plantilla del registro salarial para aquellos clientes que seáis SAGE Online y que por desgracia no tengáis la posibilidad de tener un registro salarial en un solo clic, la normativa Real Decreto Ley 901 y 902/2020, los criterios de inspección. Aquí vemos publicada también las sesiones de dudas. Veo que todavía no se ha publicado, van retrasados los compañeros del departamento y no han publicado todavía la sesión de dudas de principios de mayo. Pero ya sabéis que aquí siempre se publican, normalmente son más rápidos, en la misma semana nos publican la sesión de dudas que hemos impartido esa misma semana. Entonces, comentando sobre todo, tener en cuenta aquí esto de que aquí vais a encontrar esa sesión de dudas, que sobre todo, también lo veis, tenéis aquí el apartado de fax, sobre todo el apartado de donde veis la última versión oficial, que es la 2025-02-17, donde aquí vamos a ver, vais a poder descargar, si hacéis correctamente la actualización, vais a tener en análisis de negocio, los que tengáis análisis de negocio, los clientes que tenéis, vais a ver muchos más listados y dentro de la descarga del Excel obtenido en un solo clic, vais a ver lo que es ese Excel con 13 pestañas que antes teníamos 8, ¿vale? Yo ahora voy haciéndoos un poco el inciso, os pongo en común, pero conforme vosotros ya veáis, me podéis interrumpir o bien lo que estamos diciendo, me podéis escribir las dudas, ¿vale? Nada, veis aquí que la herramienta de registro retributivo, nuestro desarrollo de registro salarial se basa en esta herramienta publicada en abril del 2021, donde esta herramienta evidentemente nos pone el resumen de la normativa aplicable. Evidentemente nos recuerda que desde el 2015 con el estatuto, con el Real Decreto de Ley del Estatuto de los Trabajadores ya se decía de que las empresas tenían que tener un registro salarial de sus trabajadores, ¿vale? Donde se tenían que ver los promedios y las medias, etcétera. Y luego lo extendieron más y nos dieron instrucciones más detalladas con el Real Decreto Ley 902/2020, donde ya nos explicaban con el artículo 5 y el artículo 6 las instrucciones de configuración del registro salarial. Recordemos que el artículo 5, que es el donde ya veis que tiene más puntos y es donde nos detallan más la información, nos indican que el periodo temporal de registro salarial va a ser un año natural, que en un principio la representación legal de las personas trabajadoras van a tener que, esperaros a ver si desaparece este apartadillo, no quiere desaparecer, que la representación legal de las personas trabajadoras deberá ser consultada con antelación, mínimo 10 días, para avisar de que le vamos a hacer el registro salarial. Eso no quiere decir que hay empresas, la mayoría de las empresas hacemos el registro salarial sin avisar, no pasa nada. Que el formato, no hay un formato oficial, pero sí que es verdad que la información dentro de ese formato sí que tenemos muy claro qué es lo que hay que tener, ¿vale? Promedios, las medianas, resultados de brecha, dato fictivo, dato equiparado, ¿vale? ¿Qué más nos dice? Que todas las empresas, sobre todo que todas las empresas deben tener un registro retributivo de su plantilla, incluido personal directivo y altos cargos. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que incorporar que en el registro salarial han de aparecer todas las personas, exceptuando profesionales, autónomos, becarios y personal que no está dado de alta en el tramo de consulta, el año natural. Es decir, si nosotros hacemos un registro salarial del 2024, año natural, 2024, de enero a diciembre, y estamos pagando atrasos 2022, 2023 a trabajadores que no están dados de alta
dentro del 2024. Por ejemplo, también una sentencia, estamos pagándola, la vamos a presentar, pero no la vamos a tenemos procesados o no lo tenemos procesado. Entonces, esas personas no han de aparecer en el registro salarial, ¿vale? Porque no están dados de alta en el tramo de consulta. Tener en cuenta y recordaros que nuestro desarrollo de registro salarial se alimenta del proceso de la nómina. ¿Eso qué quiere decir? Que recogemos todos aquellos conceptos de nómina que estén procesados en la base de datos del proceso de la nómina. Evidentemente, si en acumulados de IRPF informamos una serie de indemnizaciones, por ejemplo, o forzamos IRPFs en según qué momentos ya en acumulados de IRPF, no van a aparecer en el registro salarial. ¿Por qué no van a aparecer en el registro salarial? Porque evidentemente no está procesado la nómina, ¿vale? ¿Qué más nos dicen? Nos dicen también de que el registro retributivo debe incluir los valores medios de los complementos de los salarios, complementos salariales y percepciones salariales, extrasalariales de toda la plantilla, segregados por sexo y distribuidos conforme al artículo 28.2 del Estatuto de Trabajadores. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a presentar todos los conceptos de nómina del trabajador. Retribución real. Es más, luego ya sabéis que os explicamos cómo configurar, cómo cuadrar el registro salarial con el 190, porque tenemos que localizar y ver los descuadres, ¿vale? Vamos a tener el registro salarial de cada empresa desglosado por sexo, la media y la mediana realmente percibido, lo que estamos hablando, toda la retribución real. Los trabajadores los vamos a poner, a agrupar por grupo profesional, categoría profesional, nivel, puesto o cualquier otro sistema de clasificación. Lo que decimos nosotros siempre que os aconsejamos, hagamos el registro salarial por nivel salarial que establece el convenio, hagamos el registro salarial eh, agrupados por niveles salariales, por grupos de profesionales, o sea, por el rango salarial que establece el convenio, para así hacer una comparativa de igual a igual, ¿vale? Esa es retribución, luego vamos a hacer esa retribución real, también la tendremos que elevar a los trabajadores que están en reducción de jornada. Tenemos que tratar el dato para poner la retribución del trabajador al 100% de la jornada, y trabajadores que no están todo el año trabajando con nosotros, elevar la retribución a todo el año. ¿Para qué? Para luego poder hacer comparativa tanto del salario real como del equiparado, hacer comparativa de retribución entre sexos para saber si tenemos brecha, resultados de brecha, disparidad de salarios entre nuestro personal, ¿vale? Esto es lo que estamos hablando, configuración. Ellos te dicen salario base, complementos y percepciones extrasalariales, salariales, especificando el modo de diferenciación de cada percepción, pero nosotros siempre os aconsejamos distribuirlo un poquito más, porque ya aquí en la herramienta del ministerio nos dice que la naturaleza del concepto no dista de la columna que lo pongamos, no variará por el simple hecho de que así es más sencillo para nosotros justificar si se nos produce brecha en una columna u en otra, ¿vale? Cuando se solicite el acceso al registro por una persona trabajadora, le daremos el resultado de brechas. Cuando nos lo pide la RNT, proporcionaremos las promedios, las medianas y resultados de brecha. En el Excel ya ponemos qué apartado es lo que podemos, qué pestañas son las que damos a la RNT. Y bueno, al trabajador a título personal solo es el apartado de brechas, ¿vale? Por lo tanto, aquí en el artículo 5 nos dice que todas las empresas tenemos que tener ese registro salarial, pero a más nos especifican el artículo 6, donde dicen que el registro retributivo de las empresas con auditoría retributiva. ¿Qué empresas son las que deben tener la auditoría retributiva? Aquellas empresas que tienen más de 50 trabajadores, que tienen que tener elaborado con periodicidad de 4 años un plan de igualdad, donde dentro de ese plan de igualdad hacen un análisis y un tipo de medición muy exhaustivo de su empresa, donde hacen comparativas de todo, y que por eso tenéis los listados 400, ¿vale? En plan de igualdad, de los clientes que tenéis el HR Analytics, tenéis el descargable
del documento de plan de igualdad con los gráficos de las brechas del registro salarial para que os ayude a ese redactado de información del plan de igualdad, ¿vale? Donde ahí también recordemos que también nos dicen, ¿vale? Que estas empresas de plan de igual, que tienen que tener el plan de igualdad tienen que hacer un anexo de valoración de puestos de trabajo y una auditoría salarial donde no deja de ser el registro salarial con nuevas columnas donde vamos a analizar si hay disparidad de salarios por la antigüedad de los trabajadores, por la valoración de puestos y antigüedad de los trabajadores, por la edad de los trabajadores, por la jornada, por el tipo de contrato, etcétera, 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 para saber si tenemos disparidad. Pues todas estas empresas de más de 50 trabajadoras, aquí ya lo dice, tienen que tener un registro, además, un registro donde se vea las medias aritméticas, las medianas por las agrupaciones de trabajos por igual valor, es decir, por la valoración de puestos de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que empresas de más de 50 trabajadores deberíamos tener dos registros, convivir con dos registros salariales, el de nivel salarial que establece el convenio y el de valoración de puestos de trabajo. Ante esta normativa, ¿qué es lo que nos estamos encontrando actualmente desde el año pasado? Que conforme va pasando el tiempo, los inspectores son más especialistas en el tema. Nos encontramos que hay inspectores que cuando le presentamos el registro salarial por el artículo 5 le dice, ah, vale, muy bien, me has pasado el registro salarial básico, pero no me estás cumpliendo el 100% la normativa, quiero más. Y el más es que quiero el registro salarial por la valoración de puestos de trabajo. Entonces, se lo tenemos que entregar. Hay otros inspectores que directamente le das el de valoración de puestos de trabajo y dice, ah, vale, perfecto, ya lo tengo todo. Hay otros que te piden los dos, dependiendo, ya lo sabéis, que todos los que vivimos inspecciones de trabajo, dependiendo del inspector de trabajo, como todo en esta vida, dependiendo de la persona con la que te encuentras delante o lo que estén midiendo, te van a pedir una información o te van a pedir otra, ¿vale? Entonces, lo que sí que es muy importante, como siempre hacemos, es presentaros la normativa, la ley, para que vosotros decidáis qué es lo que tenéis que hacer y cómo poderlo hacer, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros, os recuerdo, enseño siempre SAG 200, pero si tenéis SAG despachos, avisadme que también me voy jugando con los dos interfaz. Recordaros que las pantallas de configuración son las mismas, o sea, no hay más. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vale, Francisco, pues también pasaré despachos. Recordemos, tenemos que ir siempre a opciones de usuario y dentro de opciones de usuario encontrar el punto de menú de mantenimientos ley. Y dentro de mantenimientos ley tendremos nuestros 7 puntos de menú donde vamos a hacer desde relación, sí, también, vale, José Antonio, también enseñaré despachos. Relación categorías grupo y también, que es donde vamos a hacer relación categorías grupo, la agrupación de los trabajadores por grupo de cotización o por categoría. Y desde el punto del menú de relación conceptos columna, donde vamos a hacer la configuración de los conceptos de nómina, ¿vale? Como podéis ver, esto es lo que normalmente hacemos. Ensaje, despachos. La diferencia es de que opciones de usuario no lo encontráis en todos los apartados, en todos los puntos de menú de SAGE, sino solo lo podemos encontrar aquí en configuración, en el botón de opciones de usuario, en las opciones de mantenimientos leyes barra 2019 y como podéis ver, aquí siguen estando esas 7 puntos de menú que estábamos comentando, esos 6 puntos de menú que comentábamos. Pues que tenemos relación categoría grupo. ¿Lo veis? Es lo mismo. Y también tenemos el punto de menú de relación conceptos columna, que es exactamente la misma configuración, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que tener muy en cuenta? Siempre os recordamos, sacamos el multiperiodo. El cliente que tenga el pack completo, pues la ficha histórica anual, el 102, ¿vale? Porque ahí tenemos además el 102, el de la ficha histórica anual, hasta nos ayuda un poquito más que el multiperiodo, porque también vemos hasta las categorías, ¿vale? Tenemos hasta ahí el código de categoría y hasta ya podemos ver las categorías que hemos hecho servir en el registro salarial, ¿vale? O sea, recordemos aquí que
los que tenéis análisis de negocio, el pack completo, tenéis más listados GM, no solo los 400. Entonces tenéis el GM 102, que es este, la ficha histórica anual, donde recordemos que tenemos aquí el código, teníamos la columna de a ver, que no lo voy a ver. Teníamos el código de aquí no lo veo. Perdonadme, pero no lo veo. Pero teníamos la etiqueta de la categoría La categoría. No me la han configurado y no lo veo. Pero tenemos la etiqueta de categoría profesional donde la bajamos y tenemos los detalles de los conceptos de nómina que hacemos servir. Tenemos aquí los conceptos de nómina que hacemos servir en una anualidad, en un periodo. Y también tenemos lo que es, lo veis. Aquí tenemos todo el detalle de la información, todos los conceptos de nómina que hacemos servir. Y luego con la etiqueta de categoría la bajábamos y también veíamos el código de categoría que hacemos servir. ¿Vale? Es lo que hablamos. Ahora yo no lo encuentro, pero vosotros seguramente lo veríais, bajáis, los que lo tenéis el pack completo, veis el código de categoría, la bajáis y lo veis, ¿vale? Aquí estoy con el 102. Los clientes que tenéis, no tenéis el pack completo, está sencillo, que desde aquí, desde el multiperiodo, desde el resumen multiperiodo, ¿vale? Aquí tenemos el 2020, sacamos el 2024, 2024 y aquí sobre todo ponemos una fecha bastante anterior porque recordemos la metodología del multiperiodo, que es que te nos vuelca todos aquellos trabajadores, todos aquellos periodos de los trabajadores procesados. Entonces, si hacemos atrasos de un periodo anterior, si no ponemos esta fecha a lo loco, no nos va a aparecer, ¿vale? Marcamos siguiente, desmarcamos el resumen de nómina contable de costes, damos a siguiente, seleccionamos una, podríamos seleccionar diferentes empresas, ¿vale? Podríamos poner una o podríamos poner pues la 2 o la 100, no sé qué. Podríamos poner varias empresas a la vez porque nos va bien, ¿vale? Entonces, aquí sacaríamos nuestro multiperiodo. En un SAGE 200, pues sería exactamente lo mismo. Haríamos, pero en vez de aquí, si fuera análisis de negocio, lo haríamos desde aquí, centro de información. Si fuese desde el multiperiodo, resumen multiperiodo. O sea, la operativa es exactamente lo mismo. Los clientes que tenéis Power BI, pues es lo mismo. O sea, dentro de la opción de HR Analytics, del Power BI, tenéis la opción del análisis de negocio, que lo tenemos aquí. Un segundillo, que casi os llego a todos, porque es que me encuentro que también hay muchos clientes que, claro, cada vez tenéis más clientes el Power BI, ¿vale? Y no tenemos y así todas las dudas del registro salarial os lo ponemos aquí, dentro del análisis de negocio, recordaros de que tenéis la ficha histórica anual. Desde la ficha histórica anual, aquí nos personalizamos las vistas, recordemos que aquí personalizamos la vista y ponemos eso, la categoría, ¿lo ves? El código de la categoría, el descriptivo de la categoría, el código de los conceptos de nómina y aquí sacamos el mismo 102, la ficha histórica anual que desde análisis de negocio lo tenemos, ¿vale? O sea, realmente desde todos los apartados, desde todas las vertientes tenemos la información, ¿vale? Cuando ya tenemos, ejemplo, os pongo el multiperiodo porque normalmente es como llegar a todos los clientes que no tenéis HR, que no tenéis el pack completo, sino de que el cliente que ha reducido un poquito de costes, porque tampoco hay grandes diferencias, reducís el coste y lo tenéis, pues tenéis esta información aquí, ¿vale? Tenemos aquí el chivato de los códigos de los convenios, que también en los multiperiodo, en la ficha histórica anual también los tenemos, el código de los convenios y podemos configurar, ¿vale? Veo que María dice, hola, si nuestro convenio agrupa en categorías salariales puestos diferentes, pero similar valor, ¿ese registro retributivo a nivel salarial equivale al registro de valoración de puestos de trabajo? No, María. Vosotros, en vuestro convenio, sí que es verdad que os agrupa lo que hablamos, grupos profesionales. Realmente la perspectiva de un convenio cuando está agrupando niveles salariales es eso, categorías
o puestos de trabajo de igual valor, ¿vale? Pero ¿qué sucede cuando llegamos a la valoración de puestos de trabajo? Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Aquí, os lo pongo en el 200 porque es el que tengo más a mano, pero que el despacho eso es lo que os decía, es lo mismo, ¿vale? En la valoración de puestos de trabajo, ¿vale? La herramienta del Ministerio de Valoración de Puestos de Trabajo, ¿qué te pide? Que valoremos todos estos subfactores, todas estas puestas en común de los puestos de trabajo. O sea, un puesto de trabajo se le tiene que medir, como podemos ver aquí, se le tiene que medir, esperaros un momentito que voy a cerrar un poquito los grupos porque no es tan importante como el subfactor, porque es donde vemos lo que vamos a medir. ¿Qué tenemos que medir? Los esfuerzos mentales, los emocionales, las responsabilidades, tanto de la organización y coordinación como la supervisión, como el bienestar de las personas, responsabilidades económicas e información confidencial. Tenemos que valorar en cada puesto de trabajo la formación reglada, la formación no reglada, otra que me encanta, porque realmente es muy importante, la actualización de conocimientos. Estamos hablando que un puesto de trabajo de administrativo, dependiendo de qué departamento, va a necesitar actualización de conocimientos muy a menudo, como es nuestro departamento de recursos humanos. Mínimo mensualmente nos tenemos que actualizar porque nos cambian algo. Estamos constantemente cambiando, nos están cambiando normativas, nos están variando procesos y tenemos que estar siempre al día de toda la nueva legislación y de todos los nuevos procedimientos, tanto en contrata, certifica, deltas, en el Siltra, con los FIES. Es una infinidad de actualizaciones y de conocimientos que tenemos que tener, que por ejemplo un auxiliar o un administrativo de recepción, ¿vale? El departamento de recepción, ¿vale? No o el departamento de marketing no ha de tener. Bueno, marketing depende, ¿eh? Que con las redes sociales y todo también. Pero me entendéis, ¿no? Entonces, María, ya nos gustaría, ¿eh? que fuera un símil, ¿vale? Pero la valoración de puestos de trabajo es esto. Y en el anexo de valoración de puestos de trabajo es esto lo que tiene que poner la empresa cuando está elaborando el plan de igualdad. Tiene que poner un documento diciendo con qué criterio he valorado, que sobre todo, como no, el ministerio siempre nos aconseja su criterio, porque ha querido llegar a todas las empresas y sobre todo es muy importante nuestro departamento de igualdad, que lleva a las espaldas ya acompañamientos de unas 200 empresas en el plan de igualdad. ¿Qué es lo que estamos hablando? Ellos son muy exhaustivos y bastante rígidos en la normativa y es lo que dicen. Todas estas responsabilidades, todas estas capacidades, estas actualizaciones de conocimiento, no todos los criterios de valoración lo tienen. Entonces, aunque, aunque nos dejan un poquito abierta la puerta de no obligarnos, os aconsejamos que hagáis las valoraciones desde este punto de vista porque luego nos evitamos muchísimos problemas, ¿vale? Entonces, tener en cuenta que ese anexo de valoración de puestos de trabajo ha de tener cómo ese documentado cómo estamos valorando, el listado de criterio de valoración, la puntuación de esos puestos de trabajo. Es más, tampoco por ejemplo, en relación a los grupos profesionales, nosotros cuando creamos os damos la posibilidad de crear hasta 30 puestos de trabajo, hasta 30 grupos. Nos hemos encontrado empresas que dicen, pues lo quiero hacer por los grupos profesionales, la agrupación, en vez de por los niveles salariales que establece el convenio, diferenciado por cada categoría. O lo quiero hacer diferenciado por cada puesto de trabajo, porque la normativa, como es así, un poco más abierta, nosotros aconsejamos por mismo nivel salarial que establece el convenio para hacer comparativas de igual a igual, ¿vale? Pero porque no hay que tener miedo a las brechas, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que en la valoración de los puestos de trabajo, si solo nos dejan 10 grupos, no podemos, o sea, vamos a mezclar, pero tenemos que tener esa perspectiva, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta eso, ya me gustaría, ¿eh, María? Pero lo que te decía, ya me gustaría, pero es diferente el criterio de agrupación de relación categorías-grupo que por valoración de puestos. María dice, entonces, ¿esto hay que renovarlo cada 4 años o anualmente si somos más de 50? El plan de igualdad solo
hay que renovarlo cada 4 años. Es que es un plan de igualdad, o sea, el plan de igualdad nos tenemos que sentar con la mesa de negociación, o sea, tenemos que hacer una mesa de negociación, tenemos que convocar a la parte social de nuestra empresa, vamos a analizar muchísimos casos. Es más, creo recordar que me lo habían comentado los compañeros del Departamento de Igualdad, que os hacen acompañamiento, si lo necesitáis, que hasta tenemos que realizar un plan de igualdad de LGTBI. O sea, hay una serie de análisis que esto, gracias a Dios, solo es cada 4 años y ahí en ese plan de igualdad también se ha de hacer un seguimiento del plan de igualdad. Ojo, conta. Se tiene que hacer un seguimiento de nosotros ahora hemos analizado esto, hemos detectado esto, vamos a hacer seguimiento anual de esto, esto y esto. O sea, pero esto es cada 4 años. Lo que es el registro salarial sí que es anual. Y es lo que estamos hablando. Tú cuando haces la agrupación, cuando haces la valoración de los puestos de trabajo, tú cuando valoras un puesto, a no ser que cambie las funciones del puesto, siempre va a tener los mismos puntos, si no cambias criterio de valoración o cambias funciones. Las agrupaciones, el nivel salarial que establece el convenio, los niveles salariales siempre van a ser los mismos, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esto y los conceptos de nómina, pues a no ser que creemos un concepto nuevo, no vamos a tener que modificar configuración. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues no sucede nada. Podemos ir tranquilamente, podemos configurar el registro salarial anualmente, procesarlo y ya directamente obtener nuestro Excel obtenido en un solo clic. Hola, buenos días, perdonadme. Buenos días, la sesión va a ser grabada y la vamos a publicar en nuestra web por si queréis apagar cámaras. Recordar que el documento Excel de registro salarial se obtiene, luego hablaré si queréis de la configuración de los conceptos, ¿eh? Recordar que lo que es anual, María, es desde mantenimientos ley, documento Excel registro salarial, informamos desde aquí el año, la empresa procesada y la anualidad, y desde aquí vamos a sacar el documento Excel, ¿vale? Del registro salarial. Entonces, esto sí que es procesado todos los años, pero el plan de igualdad, lo que es el anexo de la valoración, la auditoría y todas las medidas que estoy comentando es cada 4 años. Y luego, perdonadme, pero luego ese plan de igualdad se registra en el RECCO. Es muy importante que sea de registrar ese plan de igualdad, ¿vale? Entonces, este registro salarial es lo que decimos, que lo veis, es lo que se obtiene desde que anual, ¿vale? Francisco me comenta, cuando sea posible, ¿podrías indicar en Sage Despacho cómo sacar el registro salarial por categorías y sexo, por tipo de contratos, jornada y eso? Estamos hablando que por tipo de contratos, jornadas y eso es auditoría salarial, ¿vale? Es otra solución. Lo del registro salarial, que es este Excel, ¿vale? Que es la parte básica, Sage Despachos. Estamos hablando de que, mira, aquí ya tenemos el multiperiodo, ¿vale? Aquí con este multiperiodo configuraríamos el registro salarial, los conceptos de nómina. Desde aquí, desde aquí, lo que estábamos hablando, desde configuración, opciones de usuario, mantenimiento de ley 6/2019, relación categorías grupo, lo que haríamos desde aquí es crear los puestos los agrupaciones por trabajadores, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Voy a eliminar un momentito. ¿Y qué haríamos? Pondríamos, este también lo voy a eliminar, ¿lo ves? Es que era un error de configuración, lo hacemos a propósito. Mira, teníamos 3 errores de configuración, lo hacemos a propósito para que sepáis qué es lo que no se debe hacer, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Libro en blanco, ponemos un 1. Si trabajamos por convenio, ponemos el código de convenio. Recordemos, por ejemplo, recordemos que aquí siempre vamos a ver los códigos de convenio que van asociados a esta empresa. Si trabajamos sin convenio, pondríamos el 0, pondríamos hasta los 30 grupos. El control vamos a poner por categorías si trabajamos por convenio. Por grupo de cotización, si codificamos mal las categorías del convenio o si trabajamos sin convenio. Damos 2 veces al visto y la columna que veamos en blanco, pues pondríamos la agrupación, ¿vale? Si lo hacemos por grupo de cotización, lo pondríamos así y haríamos 11 grupos.
Si lo hiciéramos por categorías, grupo 1, categorías, 2 veces al visto. Espera que ya está duplicado. Voy a poner aquí 0 para que se vea, ¿vale? Pondríamos el control por categorías y aquí pondríamos los códigos de categoría que existieran. Evidentemente, como estamos trabajando sin convenio, no van a haber categorías y también recordaros que no podemos hacer por mismo convenio diferentes controles. ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque entonces duplicamos a los trabajadores, ¿vale? Pero así haríamos la agrupación de los trabajadores. En relación conceptos columna, a través del multiperiodo, pues recordaros, a través del multiperiodo, pues haríamos la agrupación, tendríamos en cuenta en qué columna pondríamos cada concepto de nómina, si normalizamos, si analizamos, y configuraríamos los conceptos de nómina dentro de SAGE con ese criterio, ¿vale? ¿Lo veis? Lo configuraríamos con ese criterio, y cuando estuviera configurado, pues nos iríamos en SAGE despachos desde Business Intelligence, análisis de negocio, procesar análisis. Filtraríamos de esa pantalla que está en blanco, filtraríamos a la siguiente y filtraríamos por el código contenido 154. Seleccionaríamos todos los listados para no complicarnos la existencia, ¿vale? Ejecutar, ejecutaríamos los procesos, ejecutaríamos todo el proceso y ya directamente sacaríamos ya cuando desaparece la pantalla, desde configuración, opciones de usuario, mantenimientos leses barra 2019, documento Excel, registro salarial, pondríamos la empresa, pondríamos la actividad procesada y así obtendríamos el registro salarial. Aquí, este registro salarial, si lo dejamos estanco, o sea, si lo dejáramos solo con eso, tendríamos, esto es porque algún compañero está haciéndolo también y lo hemos bloqueado, que esto es el compartir las cositas, ¿vale? Esto es lo que sucede cuando estamos cuando compartimos entornos, interfaz, que es lo que nos está pasando, ¿vale? Voy a cerrar porque se me había quedado bloqueado el SAGE, ¿eh? Un segundo. Segundo, que igualmente, mirad, el Excel sí que me ha salido. Aquí tenemos el desglose por convenios, aquí el desglose sin convenios, aquí estamos viendo niveles y grupos, porque los niveles quiere decir que hacemos el registro salarial por valoración de puestos de trabajo, y cuando vemos grupos es que lo estamos haciendo por agrupaciones, por nivel salarial que establece el convenio. ¿Vale? Estoy viendo, un segundito, estoy viendo de que me estáis diciendo, Francisco, un segundo, que a veces me dices, que lo voy a bloquear, un momento, que tenía las mayúsculas puestas. Vale, perfecto, que si no voy a bloquear el usuario y me quedo sin poder demostrar el mensaje de despachos. Me estás diciendo, Francisco, que sí, que quieres ver la auditoría salarial y que tienes plan de igualdad. Os voy a enseñar grandes rasgos, pero tener en cuenta que hoy las sesiones registro salarial, que una vez al mes hacemos sesiones de dudas de VPT. La semana pasada hicimos la sesión de dudas de la VPT. A ver, que supongo que los compañeros no habrán podido en la web. Creo yo que lo mismo, no lo han podido. Tenéis aquí también el enlace de la web de VPT, que está el mal. Y sí, mira, la sesión de dudas de la semana pasada de VPT sé que la pudieron publicar los compañeros, ¿vale? Entonces aquí es donde hablamos, ¿vale? Pero igualmente, te voy a poder, Francisco, te doy las pinceladas de auditoría salarial. Cuando ya habéis valorado, o sea, es muy importante. Segundo, que me voy al despachos, que además me has dicho, Francisco, que tú tenías despachos. Sobre todo tener en cuenta que desde opciones de usuario, valoración de puestos de trabajo, tenéis que crear los puestos de trabajo, tenéis que asignar a los trabajadores a puestos desde este punto de menú. Sobre todo, muy importante hacerlo desde este punto de menú, que es donde tenemos la libertad de hacer correctamente la asignación de empleados a puesto, ¿vale? Cuando ya asignamos los empleados a puestos, tenemos que, sobre todo, valorar los puestos de trabajo. Si no valoramos, ¿lo veis? Si no valoramos, ponemos las puntuaciones y asignamos los trabajadores, es como si no hubiéramos hecho nada. Aquí las valoraciones tenemos que poner la puntuación en los puestos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando esto ya lo tenemos valorado,
Aquí, en parámetros registro salarial, es muy importante vincular con la VPT para que se procesen los listados de 254, que son los de auditoría salarial. Nos venimos a Business Intelligence, ya hemos procesado el registro salarial, lo hemos cuadrado, sobre todo es primero el registro salarial y asegurarnos que todo está en orden, ¿vale? Cuando ya está cuadrado con el 190, ya podemos filtrar los listados 254, marcamos todos los listados y ejecutamos. Solo con eso ya nos están saliendo los listados. Entonces, dentro del análisis de negocio, tenemos los listados 254 y dentro de los listados 254, los compañeros, ¿lo veis? La perspectiva, luego los compañeros os pasan un Excel, los que os han formado, los que tenéis los clientes que tenéis la formación del módulo de VPT, los compañeros os han pasado un Excel donde estáis viendo la configuración del formato de este documento y desde aquí vosotros vais a analizar pues, el resultado de brecha con esa perspectiva, por número de hijos o por el tipo de contrato o por el puesto de trabajo. Entonces, con eso es lo que vosotros vais a redactar y luego también todos los clientes que tengáis que hacer también el plan de igualdad pues tenéis que ejecutar los listados 400, el informe de igualdad, donde tenéis los datos cuantitativos de los trabajadores, donde podéis sacar los trabajadores desglosados por categoría o por nivel de estudios o por tipo de contrato. Como podéis ver, es personalizar. O también cómputo de trabajadores desglosados por tramos de edad o por tramos de antigüedad o el salario bruto anual. O sea, toda esa información lo vamos a arrojar desde los listados 400. Pero es eso, es toda esta información y toda esta parte tan extensa, ¿vale? Entonces, es lo que te digo, Francisco. Hoy son dudas de registro salarial. Entiendo que te lo estoy diciendo muy, muy, muy por encima, pero es que, claro, la mayoría de los asistentes de hoy, a no ser que me digáis lo contrario, no tenéis contratada la solución de VPT Auditoría Salarial y sí que tenéis dudas, sí que tienen dudas sobre la configuración del registro salarial o el análisis del registro salarial. Entonces, por ese motivo, Francisco, por eso es lo que hablamos. Tenemos dos sesiones diferenciadas para que podamos ser en la sesión de dudas de la VPT más exhaustivos en el análisis, la configuración y la valoración de los puestos de trabajo. Y con el registro salarial, que realmente es la base, ¿eh? Si conocemos y sabemos interpretar nuestro registro salarial, porque a fin de cuentas luego para analizar los resultados de brecha, ¿cómo lo vamos a hacer? Con estas dos pestañas, el detalle efectivo del trabajador y el dato tratado. Entonces, desde aquí es donde vamos a poder hablar un poquito más extensivo, ¿vale? Y somos ya más metódicos en toda esta configuración. Cezón dice, hola, ¿por qué sale dobles las pestañas hojas Excel en convenio y sin convenio? No tenemos forma de quitarlo sin tener que ir uno a uno por hoja. No, tenéis que ir uno a uno por hoja para eliminarlo. La diferencia es, la perspectiva es que ¿qué sucede? Lo que hablamos, llevamos muchísimas inspecciones a nuestras espaldas, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta el número de inspecciones que llevamos a nuestras espaldas, nos hemos encontrado que evidentemente lo que decimos, cuando lo hacemos por el artículo 5, ¿vale? Cuando lo hacemos con la perspectiva de niveles salariales que establece el convenio, tiene sentido que se vean diferenciación de convenio, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Que hay empresas que os puede pasar a vosotros, asesores, que vuestras clientes trabajen con un único convenio. Entonces, esta pestaña de Total Empresa y la de Total Empresa SC sin convenio es exactamente la misma información. Entonces, pues lo siento, pero sí que hay que eliminar esas pestañas de uno en uno porque realmente es que es la misma información, ¿vale? Yo lo entiendo. Pero tener en cuenta que tenemos que llegar a todos vosotros. Igual que inspecciones son abiertos, nosotros también tenemos que llegar a todos vosotros. ¿Y qué nos encontramos? Que cuando porque además nos ha encontrado con inspecciones, inspectores que dicen, vale, cuando tú me haces el registro salarial, lo que hablamos, por valoración de puestos de trabajo, niveles, no tiene sentido que me hagas desglose de convenio.
porque estamos hablando de que yo quiero comparar los puestos de trabajo de igual a igual. A mí me es indistinto qué convenio estés haciendo servir, me es indistinto en qué provincia estés. Todos los puestos de trabajo tienen que tener la filosofía, la, la idea de los planes de igualdad y las auditorías salariales y todo esto que estamos aquí ahora analizando. La perspectiva y la teoría es de que mismo trabajo, mismas condiciones económicas, independientemente. Entonces, por ese motivo, debemos poneros la misma información sin convenio, pero aglutinando. O sea, aquí todos los niveles 1 estarán puestos, todos los niveles 2, independientemente del convenio. Lamento comentarte que ya es tema del Excel. El Excel no te permite seleccionar de forma masiva la eliminación. Creo recordar que ahora había una forma, creo recordar, que el Excel te permitía en alguna opción, ¿vale? Em, visualizar seleccionar todas las hojas el Excel también te permitía, ¿vale? Deseleccionar, desagrupar las hojas. Había una opción el Excel que te dejaba ver todas ahora no recuerdo bien, me lo habían comentado, pero no, que te dejan ver todas las pestañas en una filera y entonces en una fila y entonces sí que puedes eliminarlas desde ahí, pero ahora no recuerdo esa opción. Laura dice, sí, ¿sigue siendo válido el registro si la versión que tenemos es anterior? Sí, es válido. O sea, realmente el registro es válido. La versión anterior a la nueva es de que están las pestañas del SC y, ojo, también hay una pestañas nuevas que es la de brecha mediana de datos efectivos. Pero esta está pensada para la perspectiva cuando estamos con los planes de igualdad que cuando hay el plan de igualdad también quieren analizar el registro salarial por... comentan de los departamentos de igualdad, comenta que es importante el dato, analizar el dato efectivo de los trabajadores, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta eso, porque dicen de que es donde se ve claramente si hay, qué colectivo es el que tiene más reducción de jornada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ese motivo, también está esa pestaña. Pero válido es igual de válido, ¿vale? Simplemente que nosotros porque el motor de cálculo es el mismo, simplemente de que nosotros hemos añadido más datos para que realmente todos lleguemos a todos los inspectores de trabajo porque somos conscientes de lo que estamos hablando, que depende con quién nos encontremos, como está ahí la normativa, nos van a pedir más o nos van a pedir menos, ¿vale? Ostras, Francisco, he dicho muchas cosas. Perdóname, es que me dices, ¿puedes repetir esto último, por favor? Perdóname, ábreme el micrófono si lo tienes para decirme que necesitas que te aclare o vuélveme a escribir para que te diga justamente lo que te aclare, porque claro, me la has escrito ahí media, estamos a menos cuarto y ya he dicho tantas cosas que tampoco sé en qué minuto, en qué tiempo he dicho algo. Oscar dice, tengo Sage Murano 200 y estás haciéndolo en Sage 2. Es exactamente lo mismo. Me vuelvo ahora. He estado ahora por Francisco, he estado en despachos, me voy a 200. Es exactamente la misma operativa. Estamos aquí, simplemente que tenemos la ventaja, los de 200, de que estemos donde estemos en laboral, en centro de información, donde estemos, vamos a ver opciones de usuario, ¿vale? Entonces, estando en donde estemos, vamos a tener opciones de usuario, tenemos, ¿lo veis? Punto de menú de mantenimientos ley, tenemos el punto de menú de valoración de puestos de... Uy, perdón, este no era, este es de Madeline. La valoración de puestos de trabajo, ¿lo veis? Es lo mismo. La asociación, ¿vale? De parámetros de registro salarial que le decía Francisco. Es la misma pantalla, parámetros de registro salarial, pero esto es solo, por favor, solo entrar los que tenéis el punto de menú de valoración de puestos de trabajo NIO. Si no, no entréis porque no os va a hacer absolutamente nada, ¿vale? Entonces, la configuración, relación categorías, grupo es exactamente lo mismo, ¿lo ves? Oscar, es exactamente lo mismo. Ponemos libro en blanco,
ponemos la empresa, ponemos el convenio, ponemos los 20 grupos que necesite, hasta los 30 grupos que necesitemos, la control, ponemos 2 veces al visto, hacemos la configuración, evidentemente. Si trabajamos en convenio no hay categorías, ¿vale? Es normal. Pero lo veis, tenemos la misma información, desde relación categorías, grupos exactamente lo mismo, ponemos aquí los conceptos de nómina, ponemos el normalizar, el anualizar, la columna, procesamos, en vez de aquí poner Business Intelligence, poner centro de información, pero es lo mismo, procesar análisis, siguiente, filtramos por los 154, aceptamos, marcamos todo, procesamos y luego nos volvemos al documento, perdón, lo siento, se me ha ido, tengo el sensible hoy el ratón, al documento de Excel registro salarial, ponemos la empresa, ponemos la anualidad y procesamos. No lo hago porque ya lo tengo aquí y me dice que Tururú no lo puede abrir, ¿vale? Un mismo documento. Cliente que tuviera HR Analytics, pues nada, en eso tienen un poco más de sencillez porque opciones HR Analytics solo tienen 2 puntos de menú, 154 y el 154B. Y tienen que hacer la selección. Pero todos tenéis que, todos, independientemente de las soluciones que tengáis contratadas, la pantalla de informe de registro salarial es esta, del 154, donde tenemos que poner la selección de la empresa de enero a diciembre y procesamos y programa te procesa la información. Recordamos que lo veis, tarda un ratito en procesar. Hoy me he flipado. Tarda un rato en procesar, primero este. Aquí arriba recordemos que pone informe registro salarial entre paréntesis el código y luego en registro salarial por género, en 154B, lo tenéis. Todas las soluciones, vamos al documento Excel registro salarial. Todos, absolutamente todos. Lo único es lo que hablamos, que luego el cliente que tiene el Power BI, pues tiene sus gráficos, tiene aquí sus gráficos del registro salarial, de la brecha salarial, sus gráficos del plan de igualdad, tienen su documento descargable que pueden utilizar. O sea, es lo que hablamos. Cada solución, pues, tiene sus pros y sus contras y sus ventajas y sus inconvenientes, ¿vale? Pero es eso. El HR Analytics, pues, tiene esas más a más que no tenemos los análisis de negocio, pero luego también tenemos otras cosas. Francisco dice, vale, pues lo vemos en la próxima. Yo creo que es mejor, Francisco, por lo que hablamos. Solo comentarte, ¿eh? Para que lo tengas en cuenta, seguro que te lo envían, ¿eh? Pero anótate y si no te recibes la convocatoria, avísalo, ¿eh? Avísalo a los compañeros. El día 11 de junio, próxima sesión de dudas de VPT, de valoración de puestos de trabajadores. Perdón, valoración de puestos de trabajo. Entonces, apúntate el 11 de junio, tenemos esa sesión de dudas de VPT y ahí sí que vamos a hablar de todo esto, que es lo que estamos hablando, de todo tu engranaje que necesitas, ¿vale? Igualmente, si necesitas soporte antes del 11 de junio, porque entiendo que no te va, lo mismo te va un poquillo más justo, pues es lo que estamos hablando. Te paso el enlace, Antonio. Ay, Francisco, perdón. Te paso, Francisco, la web específica de la VPT. Te paso también, bueno, el manual de uso ya con la web específica lo vas a tener, ¿vale? Y recordar todos de que tenéis la plataforma del Ticket Go, donde con el Ticket Go todas las dudas que tengáis hasta las próximas sesiones de dudas nos las podéis transmitir aquí a través de esta plataforma y nosotros encantadas os ayudamos. Ya sabéis, encantados, ya sabéis de que nuestra filosofía es la de siempre. Os leemos e intentamos ayudaros contestando el ticket, pero si es necesario nos conectamos a NIDES, miramos y hablamos con vosotros lo que haya que hablarse, porque a veces una llamada de teléfono nos cuesta menos y tardamos menos que no mandarnos ahí un montón de tips, ¿vale? O de tickets. Juan dice, cuando acaba de procesar el informe multiperiodo, me sale un aviso que dice archivo no encontrado. Uf, si te dice que no te encuentra el archivo, es posible, Juan, que sea que algo en tu ordenador no tenga la ruta.
de dónde tenga que abrirlo, porque claro, archivo no encontrado es de que va a abrir algo y no encuentra ese archivo en donde Sage le está diciendo que debe estar. Entonces yo hablaría con... Te preguntaría, ¿solo te pasa con el multiperiodo? ¿Te pasa con más? Además, piensa que el informe multiperiodo es algo que es estándar de SAGE, que nosotros os lo he explicado de utilizarlo por lo que os decía. Porque, ya lo veis, tenemos muchas soluciones y muchas ramificaciones, ¿vale? Tenemos KPIs, análisis de negocio, registro salarial, análisis de negocio y sois lo básico, que solo tenéis el multiperiodo. Luego tenemos el pack completo, que ya sabéis que hasta en la web específica de registro salarial tenemos un menú aparte para no liaros, donde tenemos más listados en análisis de negocio. Luego está la solución de AHR Analytics, que es un pack completo también, que lo tenemos todo, y hay otra web específica para no liarnos. Entonces, teniendo en cuenta todo, pero luego la base, el registro salarial, son los mismos puntos de menú para todos. Entonces, el multiperiodo es un estándar de SAGE por lo que estamos hablando, para poder llegar a todos vosotros. Si te está saliendo eso, yo hablaría con tu departamento, con mi departamento. Si a mí me pasara eso, hablaría con mi departamento de informática para que me mirara la ruta de SAGE si tengo acceso. Y si no, hablaría con SAGE, porque si te dice archivo no encontrado, es de que SAGE está intentando abrir algo y no lo encuentra. Eh, Silvia me dice, buenos días, ¿por qué la pestaña de brecha mediana datos efectivos no sale siempre sin datos? Eso es, Silvia, lo hemos detectado, y es porque el punto DAT, o sea, la versión, sabéis de que cuando nos hacemos la actualización del registro salarial, lo primero que hacemos es cargar un punto DAT, Ese será ¿vale? empleado porque si no, no lo tenemos este contratado, no sé. Hola, hay alguien que está sin silenciar. ¿Qué queréis hacerme una duda, comentarme una duda? Vale. Lo, Os silencio, ¿vale? Para que no me solapéis. Silvia, lo que estábamos hablando, cuando en el punto número 1 de la actualización os decimos que vayáis a la consola con un administrador de SAGE, a la consola de administración, herramientas. Aquí en herramientas hagáis un importar objetos de repositorio y carguéis un archivo .dat, que es el de registro salarial, ¿vale? Pues ese .dat ha fallado y no ha estado bien. Entonces, os aconsejo, también nos dimos cuenta de que en la primera versión que hicimos, ¿vale? Antes de la oficial, la del 14 de abril, la que mandamos el correo, tenía le faltaba una vista. Entonces, volveros a descargar desde el enlace de la actualización que os pasamos, el email de actualización que enviamos el día 11. Un segundo, que os lo enseño. El 11 de abril, utilizar este enlace de descarga. Os lo pongo aquí en el chat para que lo tengáis. Descargaros este enlace de descarga y hacer esa carga, solo esa carga del punto DAT. Entonces, con esa carga de punto DAT, Silvia ya te va a cargar los datos. De verdad que así ya te cargan los datos, porque es una vista. Eso sí, por favor, vuelve a procesar para asegurarnos. Gracias, Francisco. Cezón Asesores, me decís, ¿puedes repetir cómo se filtra para elegir los listados 154 en proceso de Excel? ¿Nos salgan todos? Mira, sí, porque es verdad que es mucho más sencillo. Es que lo que hablamos, como somos nosotros usuarios, sois Cezón Asesores, por lo tanto tenéis un despacho. Lo voy a enseñar un momentito en 200, porque sé que muchos asistentes sois 200 si lo necesitáis, y luego os lo enseño en despacho, ¿vale, Cezón? Aunque sea lo mismo. Tener en cuenta que es más sencillo, nos hemos dado cuenta que es más sencillo y nos aseguramos que lo procesamos todo, no, y de que no seleccionarlo de uno en uno, que además es muy quisquilloso análisis de negocio y lo tenemos que hacer por orden. Entonces, desde centro de información, análisis de negocio, procesar análisis, en esta primera pantalla siguiente, están todos marcados, pero no nos preocupa. Cogemos el embudo y nos dice que desde filtrar campo de análisis ponemos 154. Aceptamos
y ya los tenemos todos en pantalla. Entonces, marcamos todos los listados, finalizamos y ya nos aseguramos que salen todos los listados, nos aseguramos que se procesan en el orden que necesitamos y que nos van a salir, sobre todo importante, las 2 preguntas que necesitamos contestar para que nos salga la información. ¿Vale? Cezón, me voy a Sage despachos porque vosotros sois un despacho. Nos vamos a Business Intelligence, análisis de negocio, procesar análisis. Dentro de procesar análisis, primera pantalla en blanco, puede ser que me he encontrado algún cliente que aquí tiene algo escrito. Eliminarlo, ¿vale? Siguiente, aquí embudito y aquí en contenido de texto ponemos 154, aceptamos y lo demás es lo mismo. ¿Lo veis? Están todos los listados aquí, seleccionamos, ejecutamos y procesamos. ¿Vale? Siguiente, Juan. Solo me pasa con el multiperiodo y en todas las empresas. Entonces, Juan, es lo que te digo, departamento de IT. O sea, mi departamento de informática se lo diría. Chicos, tengo un problema. Porque seguramente, claro, es que yo aquí creo que es desde mi configuración. Ahora me voy a meter en un jardín que no controlo, ¿vale? Recordaros, no soy IT, ¿vale? Em, pero no sé si es desde mi configuración. Jolines. Mi configuración desde aquí, desde mi configuración, creo recordar. No me acuerdo si es aquí. Aquí. No, aquí está la base de datos, directorios. Aquí creo recordar, que lo ves, me meto en jardines que no me tocan. En mi configuración, aquí normalmente en directorios te dice dónde tienes que dejar, dónde está que te guarda los archivitos. Entonces es posible que ese apartado tú no lo estés, no lo tengas configurado, te hayas perdido red, hayas tenido algún problema. Pero es lo que te digo, o te hayan cambiado y no tengas privilegios. Pero es lo que te digo, Juan, eso es departamento de informática. Yo no soy la persona, soy consultora de registro salarial y de desarrollos, pero no soy informática. Pero en un principio tiene que ir los tiros por ahí. Háblalo con tus informáticos o con Sage, porque de verdad que esto es, el multiperiodo es estándar de Sage. Tienen que ir por ahí los tiros, ¿eh? Algo de privilegios, de que no llegas ahí, o que no puedas tener acceso a escribir en esa carpeta. Edma dice, si le dice que no encuentra el archivo es porque el servidor donde tiene Sage no tiene instalado el Excel. Tienen que encontrar dónde guarda. La guarda y tenemos ponerlo en el escritorio o con sus documentos. Sí, Emma, muchas gracias por ayudar en contestar esto, pero también es lo que estamos hablando. Él estaba hablando del multiperiodo, pero sí, tienes toda la razón cuando es cierto lo que tú estás diciendo, Emma, en configuración, cuando vamos a sacar el Excel obtenido en un solo clic, ¿vale? Te puede salir, mira, ¿lo ves? Esto ya es porque estamos, aquí es porque estábamos aquí con esto, ¿eh? Estábamos aquí ya, ¿lo ves? Estoy ya tocando cosas que no tengo que tocar. Y por eso, pero cuando te sale aquí documento Excel, si te pone falta parámetro o no está el parámetro es porque en el servidor de Sage no tienes las carpetas que tienes que tener, ¿vale? Del registro salarial. Y entonces tienes que hacer toda esa estructura para que te lo hagan. Gracias, Emma. Cezón dice, para no enviar todos los listados al cliente, ya que son muchos, ¿nos puedes decir cuáles son los... Es que realmente ten en cuenta, Cezón, de que es que todo es importante para la empresa, porque dependiendo, claro, si tú quieres decirle a la empresa, te paso lo obligatorio para ti, lo obligatorio para cuando tú se lo vas a para la parte social si te pide el registro salarial, ¿vale? Vamos a hablar de esa parte. Entiendo qué es lo que tú me estás diciendo, ¿vale? Quiero solo pasarle a mi cliente lo que tiene lo público, entre comillas, ¿vale? Lo de la parte social. Son los que te pone aquí registro básico, que es el de brecha mediana, datos tratados, y el de promedios comparativos. Estos dos, registro básico y registro básico, son los dos
que solo se le van a dar a la parte social, los públicos, entre comillas, ¿vale? Los demás pestañas son para cumplir inspección. Entonces, lo que estamos hablando, Cezor, si vosotros queréis darle solo lo más reducido, son estos dos: promedios comparativos y brecha mediana de datos tratados. Igualmente, sinceramente, os aconsejo, vosotros, que tenéis que hacer las cosas como nos pasa a nosotros, que somos despacho, nosotros sacamos todo el Excel. No lo guardamos, lo cuadramos con el 190, lo guardamos, lo tenemos todo y cerramos libre por cliente, ¿vale? Luego, dependiendo del cliente, lo que tenga contratado, hacemos una cosa u otra, ¿vale? Normalmente se lo damos todo para cerrar libro, ¿vale? Pues si tienen una inspección directamente que ellos sean autónomos. Pero si vosotros queréis, pero sobre todo es lo que os digo, cerrar libro. Yo os aconsejo, os lo sacáis todo para vosotros, luego manipuláis lo que queráis para facilitarlo al cliente, pero con esa perspectiva, con lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces aquí, lo que estamos diciendo, ¿lo veis? Lo tenemos todo. Pero solo son los de registro básico, este y promedios comparativo. Y luego avisar al cliente que si un empleado a título personal, Araceli, le pide a Cezor el registro salarial, solo me tiene que dar resultados de brecha, no me tiene que dar nada. ¿Vale? Y nada, mira, hoy la sesión de dudas está siendo bastante ágil. Gracias, César. Está siendo bastante ágil y ya he solucionado todas vuestras dudas. En un principio, oficialmente, hasta las 11:30 teníamos previsto estar con vosotros. Entonces, decirnos, consultarnos dudas. Si queréis, ya estáis de acuerdo todos, podéis indicarlo y podemos hablar de cosas en plan de igualdad, porque Francisco había comentado y teníamos tiempo. Tener en cuenta eso, que ahora mismo, o si tenéis dudas de cómo configurar los conceptos de nómina, el normalizar, el anualizar, en qué columna ubicar los conceptos, o cómo se cuadra, o cómo hacemos nosotros el cuadro del 190 con el registro salarial, decirnos, comentarnos y os ayudamos en esto. O sí que, o lo que hablamos, estamos todos que estamos con el minuto, que lo sé yo que estáis todos que rascamos minutillos y segundos por todas partes con todo lo que tenemos encima de la mesa. Entonces, si queréis, pues damos por finalizada. Sois vosotros los que decidís qué es lo que podemos hacer. Me espero un poquito a ver si me trasladáis alguna duda. Yo por rellenar y daros tiempo. Ah, mira, gracias, Ezón. ¿Dónde pondrías el concepto 755 y normalizar el 751, que es el que estamos hablando, que es el de liquidación de vacaciones? Lo ponemos en indemnizaciones. Según nuestra estructura, que es lo que ahora os iba a enseñar, según nuestro resumen de configuración y por el feedback que tenemos de inspección de trabajo, el concepto de 751 es una liquidación de vacaciones. E inspección de trabajo considera que se tiene que poner en indemnizaciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando que no dejan de ser las vacaciones. Si un trabajador estuviera todo el año trabajando, el concepto de salario base estaría al 100%, como si estuviera todo el año. Entonces, por ese motivo, lo ponemos aquí, en indemnizaciones, para no aventajar trabajadores liquidados. Evidentemente, ese concepto, todos los conceptos que ponemos aquí en esta columna de indemnizaciones, ninguno lo anualizamos. ¿Por qué no lo anualizamos? Lo elevamos a todo el año. Porque son puntuales. Solo se producen en el momento del finiquito. ¿Vale? Y en cambio, el normalizar, sí que normalmente lo normalizamos, ¿lo ves? Aquí pongo sí, no, porque me he encontrado con algunas empresas que hemos tenido, por defecto, ese concepto tiene en cuenta coeficiente de jornada. O sea, nuestro sentido común es que las liquidaciones tanto de verano como de Navidad como de vacaciones tienen en cuenta coeficiente de jornada, es como un salario base y se normaliza, ¿vale? Se tiene en cuenta jornada. Pero ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos luego con empresas que fuerzan. Yo me he encontrado muchas veces en la coyuntura de tener que protestar la nómina
y tenerla que forzar en las vacaciones del trabajador porque el programa no me lo ha hecho bien, ¿vale? Entonces, si lo he tenido que forzar, ya no puedo elevar ese concepto de nómina jornada y lo hemos visto con clientes de que hemos tenido que quitarlo a no normalizar porque nos ha puesto una cantidad exageradísima de importe de los trabajadores, ¿vale? En ese concepto. Normalmente, ya digo, normalmente normalizo, ¿vale? Em, para tener muy claro, ¿vale? El hecho de por qué normalizar, por qué no. Os voy a poner el ejemplo, ¿vale? Los multiperiodos de los trabajadores, ¿vale? Lo que hablamos, el multiperiodo te pone a los trabajadores, ¿lo veis? Por cada periodo. Periodo del 1 de enero, 1 de febrero, 2 de febrero. ¿Qué pasa? Tenemos aquí los importes. El trabajador aquí estaba al 100% de la jornada, pero aquí en este mes, vamos a poner que estaba al 50% de la jornada. Y aquí vamos a decir que este trabajador aquí estaba al 75%. Me lo estoy inventando los números, ¿eh? O al 25%, me lo invento, ¿vale? De la jornada, estamos hablando que el trabajador tenía esos coeficientes de jornada. Entonces, primero el programa lo que hace es concepto a concepto, ¿eh? Ojo, concepto a concepto. Coge, coge la retribución real del trabajador, lo divide por el coeficiente de jornada y lo multiplica por 100. Esto, esta operación, lo hace por todos esos conceptos de nómina. Siempre lo hace así. Y cuando ya tenemos la retribución del trabajador al 100% de la jornada, programa lo que hace es normalizar, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo nos dice la herramienta del ministerio que anualicemos, perdón, anualicemos la retribución? Cogemos la retribución real del trabajador al 100%, ¿vale? Sumamos todos los periodos, tenemos ya la retribución al 100% de la jornada del trabajador, la dividimos por los días de alta, que este trabajador vamos a decir que está cogemos los días de alta del trabajador, descontamos días de IT, días de ERTE, días de absentismo. Cuando tenemos los días efectivos de trabajo, el precio día del trabajador, lo multiplicamos por 360 si es un mensual, 15.000 euros tendríamos de retribución por todo el año, o 365 si fuera un trabajador diario. Y ya tendríamos la retribución equiparada del trabajador, que es lo que esa retribución es lo que pintaríamos aquí en los datos tratados, en el dato equiparado, ¿vale? Es aquí donde pondríamos toda esa retribución. Entonces, lo que estamos hablando, todos esos conceptos que procesamos en el momento del finiquito, es puntual, no lo podemos equiparar. ¿Vale? No lo podemos tener en cuenta. Es más, ni prestaciones ni indemnizaciones los tenemos en cuenta para el dato tratado, el dato equiparado, porque si no aventajamos a trabajadores que no deberían estar que cuando comparamos de igual a igual no lo tenemos que hacer, ¿vale? Eso es importante. Luego ya tenemos, ¿qué más tengo que deciros? ¿Lo veis? Al trabajador siempre lo tratamos como persona, como persona física, solo lo ponemos en una única situación, en la última del periodo, ¿vale? Recordaros, aquí voy a hacer un inciso por Francisco y por todos vosotros, ¿vale? Si vemos niveles, ¿qué quiere decir? Que hacemos el registro salarial por valoración. Si vemos grupos, quiere decir que lo hacemos por categorías. Si vemos un nivel cero, significa que no hemos valorado puestos de trabajo. Si vemos grupo cero, quiere decir que tenemos alguna categoría, como esta, la CAMPS, que me la he dejado de poner en un grupo. ¿Vale? Esos son errores de configuración, que lo hacemos a propósito para comentaros todas estas cositas. Última cosita a comentar. Resultados de brecha. ¿Cómo tenemos los resultados de brecha? Dentro del mismo colectivo, mismo convenio, mismo grupo profesional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se calcula la brecha? Importe de hombre es lo que nos dice el ministerio, menos importe de mujer, dividido por importe de hombre y multiplicado por 100. Aquí tenemos el resultado de brechas. Recordemos,
obligatorio, promedios comparativos y brecha mediana de datos tratados. Cuando tenemos brechas, tenemos resultado de brecha, ¿dónde nos vamos? Al de tratado es pues a la pestaña de datos tratados, filtramos por el grupo profesional afectado y localizaremos el colectivo y el motivo por qué nos está sucediendo. Con perspectiva, cuando tenemos planes de inspección, ya tenemos que hablar también de resultados de brecha de datos efectivos. Aquí los tenemos. Recordemos que inspección de trabajo y sobre todo por los reales decretos ley te pide desglose de concepto para saber qué conceptos has configurado, en qué columna los has configurado. Importe efectivo, el importe equiparado, el importe efectivo y el resultado de brecha. Aquí lo tenemos todo. Por eso es lo que os decía, Cezor, todo es importante. Entonces, ya es ahí lo que hablamos, lo obligatorio, obligatorio, esas dos pestañas, lo básico, y luego ya, pues lo demás, nosotros podemos decidir si hacerlo así, enviarlo un poquito más controlado o enviarlo todo. Eso ya a nivel empresa y gestión de empresa, pues decidimos hacerlo de una forma o decidimos hacerlo de otra, ¿vale? Pero realmente es lo que estamos comentando. ¿Alguna duda más? ¿Me indicáis alguna duda? Porque yo ya creo que casi a grandes rasgos os he explicado todo lo que os tenía que explicar así. Luego, claro, lo que hablamos, siempre nos podemos meter muchísimos más detalles, pero a grandes rasgos, todo esto es lo que os teníamos que explicar, lo más importante. Pues nada, pues hola María, buenas. Eh, dice, me perdona Araceli, pero desconozco si el módulo de VPT va ligado a algo más. Va ligado a esto, a la auditoría salarial. O sea, esto es el registro salarial, ¿vale? Va ligado a lo que estamos hablando, al artículo 6 que nos obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a tener el registro salarial por niveles, ¿vale? Por valoración de puestos de trabajo, pero también, sobre todo, va ligado al plan de igualdad. Recordemos que en el plan de igualdad hay que hacer un anexo donde tenemos que redactar, tenemos aquí el resumen, ¿vale? De las agrupaciones, pero tendremos que redactar como solución nuestra es eso, ¿no? Como solución va ligado a otra contratación y a otro punto de menú. Estamos hablando que el módulo de VPT es este punto de menú. Valoración de puestos de trabajo, ¿lo veis? Está aquí. Va ligado a esto y luego también va ligado a los listados de plan de igualdad, porque los listados de plan de igualdad, que aquí lo vemos en análisis de negocio, pero lo podemos ver en cualquier sitio. Estoy enseñando despacho porque es lo que tengo, ¿eh? Si quieres, te lo enseño. Si prefieres, te sientes más cómodo en 200, me lo dices, ¿eh? Pero estamos hablando que también en los informes de igualdad, ¿qué pasa? Que también tenemos la etiqueta de descripción del puesto de trabajo. Entonces también tenemos el cómputo de trabajadores por puesto de trabajo. Entonces, todo el engranaje de, como siempre nos lo dice, además en la auditoría salarial nos lo dice, que comparemos, que crucemos los datos que estamos presentando en el plan de igualdad, datos cuantitativos de los trabajadores, que crucemos datos auditoría salarial, plan de igualdad y registro salarial. Entonces, todo el engranaje de plan de igualdad está mezclado. Al estar mezclado, las dos soluciones se llevan de la mano. Es que ya llevamos mucho tiempo de que os decimos que vayan juntas, que vayan siempre las dos juntas de la mano y siempre os decimos que empecemos con registro salarial, que lo tengamos cuadrado, que lo tengamos consolidado y luego vamos a lo que vamos. ¿Vale? Formación completa de auditoría salarial. Hay una se hizo, entiendo, Francisco, que hicisteis una formación inicial en su momento de auditoría salarial. Entonces, si queréis, a través de la dirección le podéis pedir a los compañeros de indicadores, porque
en la sesión, en la web, creo que todavía no hemos publicado, porque nos gusta tener en las webs específicas formaciones iniciales. Mira, todavía no la hemos publicado. Pero queríamos publicar una sesión, una formación inicial de sesión de dudas, que creía que la teníamos. Entonces es lo que estamos hablando. Tenemos que publicarla aquí para que la tengáis. Si no podéis pedirle a indicadores, a los compañeros de indicadores, que os pongan, que os lo voy a poner aquí, que os compartan vuestra formación inicial, si os parece, porque claro, ya sabéis, yo lo sé, yo lo entiendo, ¿eh? A nosotros nos limitan los tiempos y muchísimas veces nos quedamos, os quedáis de que os hemos dado mucha información de golpe y necesitáis un acompañamiento más tranquilo, más pausado, con ejemplos, más personalizado. Entonces, esas sesiones personalizadas también nos las podemos hacer. Sí que es verdad que lo siento, aquí ya sí que hay que hablar un poco de coste adicional, pero, o sea, podemos hacer un acompañamiento de formación personalizada y un acompañamiento de, venga, vamos a crear los puestos, vamos a hablar de estos, del criterio de valoración, vamos a hablar de todos esos subfactores que tenemos que valorar, porque realmente son un poco, bueno, lo que estamos hablando, tienen una perspectiva muy genérica, o sea, bueno, no muy genérica, sino muy exhaustiva de tener en cuenta pues lo que estábamos hablando. Mira, aquí como mi configuración la tengo ahí en grande, aquí se ve mucho más grande la información, pero claro, tener en cuenta que es muy importante las responsabilidades, diferenciar los puestos de trabajo. Evidentemente, un responsable no tiene muchísimas más responsabilidades que los auxiliares o otras categorías. Las actualizaciones de conocimiento no es lo mismo un departamento u otro, o un puesto de trabajo u otro. La capacidad comunicativa, evidentemente, o la capacidad emocional, o la capacidad de resolución de conflictos. Evidentemente, cada puesto de trabajo tiene cada ítem que es muy importante. Las competencias digitales, un departamento de marketing es vital. La gestión de diversidad, hay puestos de trabajo y colectivos que tienen que tener esa gestión de diversidad mucho más arraigado y más interiorizado y más latente que otros. Entonces, todo esto hay que mirarlo. Entonces, si necesitáis lo que te digo, si es una formación, la formación inicial, podéis pedírselo indicadores. En breve la tendremos publicada en la web específica de VPT. O podemos o que os envíen una última formación inicial de estos últimos días, ¿vale? Y si queréis algo más personalizado, también lo podéis pedir a través de indicadores y os podemos pedir, os podemos dar el coste y luego vosotros decidís, ¿vale? Aquí ya yo por decir, por intentar ayudar de la mejor forma, pues es eso. Luego ya lo veis, las sesiones de dudas, pues claro, somos un poco más genéricos porque queremos llegar a todos vosotros los que estáis aquí dentro y entonces intentamos pues hacer un poquito más esto, ¿vale? Pues nada, ya dicho todo esto, lo mismo. Si no os sale, si no os surge ninguna duda más, si os parece, mira, veo. Gracias a ti, María. Si os parece, pues hacemos eso, finalizamos la sesión. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención, como siempre, gracias por hacer que la sesión sea ágil y que sea dinámica, porque si no, a mí bueno, hago monólogos, ya lo veo, ¿vale? O sea, lo hablo yo. Pero claro, intentando llegar a vosotros que lo necesitáis. Lo dicho, espero que en breve los compañeros mira, fijaros, durante la formación los compañeros han subido la sesión de dudas, la anterior sesión de dudas del 7 de mayo. De mayo. En breve espero que suban la sesión de hoy. Y así vosotros también la podéis consultar cuando queráis. El día 4 de junio tendremos la sesión de dudas, otra sesión de dudas de registro salarial. Y el 11 de junio la específica de valoración de puestos de trabajo. ¿Vale?
Nada, muchísimas gracias. Igual que vosotros, mil gracias a todos vosotros por vuestra atención, por hacer que esta sesión haya sido, espero que un éxito como siempre, y que os vaya muy bien el día y acabéis bien la semana. Hasta luego, que tengáis un buen día. Adiós.